Me gustaría consultarlo a Pablo Melicchio, que es psicólogo y que muchas veces nos trae sus conceptos y sus opiniones. Y el tema, Pablo, por el que te contactamos es cómo darte cuenta, qué percibir, qué preguntar. Porque la verdad, Pablo, que yo creo que este es uno de los temas más traumáticos para un padre en la actualidad. Padres que verdaderamente viven con mucho miedo de que no les abusen a sus hijos, que los revisan, que les preguntan. Que los dejan en las guarderías con una culpa, con un miedo, Claro. que no saben a qué prestarle atención. Recién también. una madre contó que la nena no quería bañarse. Sí. Pablo, ¿cómo hacemos para estar, o sea, para estar a la altura de las circunstancias sin ser una carga también para tu hijo? Porque si vos a tu hijo todos los días le estás revisando los genitales, también llega un momento de tu hijo. Sí, también es... hasta ¿Cómo no pasarnos de intrusivo, rosca? Claro. ¿Cuál es el punto justo, Pablo? ¿Cómo se hace para poder entender psicológicamente a un nene? Bueno, buen día Flavio, Valen, Buen día, equipo. Pablito. Bueno, la verdad que estaba escuchando el testimonio de esta última mamá que hablaba, estuve leyendo un poco las noticias, es nuevamente el horror. Vamos a tratar de ser lo más claros posible porque estamos frente a un drama, creo que de los peores dramas, ¿no? Después de tanta locura que estamos viviendo, ¿no? Con asesinatos también, con femicidios, pero el abuso sexual, ¿sí? De un niño, una niña, el problema es el tiempo, ¿no? Digo, si esto no se detecta a tiempo y además no se sana, queda una perturbación psicoafectiva de por vida, ¿no? Entonces es un drama muy, muy complejo. ¿Cómo se detecta? Bueno, prestar atención, porque la mamá decía, ¿no? Que la nena cuando la llevó a bañar no quería que le saque la ropa. Las niñas y los niños son muy puros y enseguida demuestran cuando algo les pasa. Así que esto es prestar atención, no es que una niña o un niño va a manifestar la perturbación 1 o 2 años después. En general es inmediato. Lo que pasa que a veces, como los perversos, como es este caso, lo que van haciendo también es quemarle la cabeza, decirle que si dicen algo van a matar a la mamá, van a matar al papá. Ese Entonces es el van punto. trabajando la psicología. Ese es el punto, Pablo. Entonces Muchas ahí veces, está el problema, ¿no? Muchas veces ahí diste con un punto que muchas veces también sirve comunicarlo para que los padres puedan liberar cierto tipo de culpa. Estos tipos no son en muchos casos aprendices en la materia. Tienen toda una... Son expertos. Exacto, tienen toda una manera de poder jugar psicológicamente, de envolver a los chicos, que no es que vos, en la mayoría de los casos, o en algunos casos, no es que vos fuiste un padre ausente, porque imagínate vos si te acosan a tu hijo, te dan ganas de matarte. Flavio. Estos tipos son verdaderamente artistas del horror. Lo que tienen básicamente los perversos son manipuladores, ¿sí? Tienen una doble cara, es decir, muestran a la sociedad que son agradables, que quieren a las niñas y los niños. Obvio. Muchas veces son muy inteligentes, son muy buenos en su materia, pero después naturalmente juegan su perversión. Por eso caen fácilmente, digamos. Ayer justo me decía un paciente que antes de dejar a su nena en la casa de una amiguita, trata de conocer a los papás. Es muy difícil, claro. siempre hay mucho miedo, ¿no? Pero bueno, no todo se puede prevenir, lamentablemente. ¿Cómo lo pueden manifestar físicamente los niños? Claro. ¿A qué síntomas hay que Sí, estar Claro. Bien. Yo recuerdo muy que una bien, vez, recuerdo que una vez lo hemos charlado, si no me equivoco, Sí, de que vos y decías sí, que a veces, Flavio, que no sí. es solamente que le tienen que doler los genitales, a veces puede ser a través del olor de panza. ¿Cómo es, Claro, Pablito? Sí, muy buena esta pregunta, Flavio, porque la gente está desesperada y esto nos pone de vuelta a la señal de alerta. Entonces, cuidemos los detalles, no olvidemos que a veces estamos tan enfrascados, vos lo decías, ¿no? A veces el papá trabaja mucho o la mamá está con problemáticas económicas, laborales. A veces nos cuesta mirar a nuestros hijos y nuestras hijas. Hay que mirar, hay que prestar atención. No hay que ver, hay que mirar. No hay que oír, hay que escuchar, hay que prestar atención. Los niños y las niñas manifiestan en varias cuestiones.
retrocesos. A lo mejor ya no se hacían pis ni caca y vuelven a hacerse. Se pueden despertar de noche, cuando ya a lo mejor dormían de corrido toda la noche, se empiezan a despertar. Tienen menos hambre o más hambre, puede dolerle la panza, no quieren que les cambien la ropa, puede pasar que se estén tocando, porque como sintieron una estimulación sexual, porque no olvidemos que también no deja de ser una estimulación, son zonas de sensibilidad. Entonces empiezan a haber nenas y niños que tempranamente se empiezan a masturbar, llama la atención que se sexualizan, pueden hacer dibujos donde marquen más las zonas genitales, prestar atención a los dibujos, pueden querer darle un beso en la boca a la mamá o al papá, empiezan a manifestar cambios psicológicos y físicos. Indudablemente, por algún lado salta la perdiz. Pablo, hay que prestar atención. Sí, Valen. ¿Y cómo se trata el día después, una vez que ya se conocen las denuncias? ¿Cómo se aborda como familia? Porque estos chicos en algún momento van a tener que volver al jardín, ir a la escuela. ¿Cómo lo llevas como familia? ¿Cómo acompañás para que, mal que mal, esta persona se vuelva a reinsertar en lo que es el colegio, en el jardín, con los amigos, que no vaya con miedo? Sí, Valen, esto es como cuando hablábamos de la salida de la pandemia y yo les decía a ustedes, bueno, tiene que ser paulatino, ¿no? Porque todo cambio en la rutina de la vida de cualquier persona genera alteraciones. Y esto mucho más porque es una violencia inusitada. Entonces, una niña, un niño que fueron víctimas de violencia sexual, de abuso sexual, van a tener que cambiar naturalmente de jardín, de colegio, porque el hecho mismo de volver al mismo lugar le va a actualizar el trauma. Entonces, lo recomendable es cambiar de colegio y la entrada en el nuevo colegio paulatino, un día sí, un día no, prestar mucha atención, cómo se va a sentir. Y tratamiento psicológico. Pero por supuesto que el tratamiento psicológico para la víctima y para la familia, ¿no? Y no sé si de por vida, pero sí hasta que salga de la niñez, entre en la adolescencia. No olvidemos que en la niñez después a lo mejor esto se reprime y se actualiza en la adolescencia cuando se empieza el ejercicio sexual, ¿no? Pablo, hay algo que siempre me llama la atención cuando leemos estos casos, y recién un poco lo decías por arriba. No quiero estigmatizar ni generalizar, pero a veces profesores o maestras son siempre las mismas materias. ¿Me explico con lo que te digo? ¿Tiene que ver eso? Sí. Siempre hablamos de... ¿Qué estás queriendo decir, Sí, siempre hablamos de educación física, música, como que lo que contabas un poco recién, el modus operandi de la manera de trabajar. Estás estigmatizando profesiones. No jodas, ¿en serio? Pero tiene que ver, no, te voy a preguntar si tiene que ver o no. ¿Cómo voy a estar estigmatizando? No, yo creo que a veces se dan algunas casualidades. De hecho, hace poco hablábamos que hay un psicólogo que también está detenido por ser pedófilo, médicos, ginecólogos. Yo creo que a veces lo que es fácil es que un perverso, ¿no es cierto?, que quiere llegar a su objeto de perversión, a su objeto de deseo, que son las niñas y los niños, van a estudiar algo afín. Por eso son profesores de niños y niñas, maestras, maestros, un cocinero. Ha habido un caso cercano acá en Castelar, donde yo vivo. A veces simplemente eligen una profesión acorde para estar cerca de su objeto, ¿no es cierto?, de su objeto de deseo. Entonces no va a ser una profesión que esté lejos de los niños. ¿Que elige la carrera inconscientemente está pensando ya en eso? Sí, Valen, inconsciente y consciente, porque el perverso sabe lo que quiere, sabe claramente lo que quiere. Y no olvidemos que el perverso goza con la angustia que genera. Por eso un violador, ¿sí?, disfruta más cuando su víctima sufre. Está claro, es muy difícil de entender para nosotros, porque nosotros siempre queremos cuidar a la persona que amamos o con la que nos encontramos sexualmente. Los perversos disfrutan de lastimar a un niño, una niña. No lo estás haciendo disfrutar, lo estás lastimando, y ahí disfruta. Es muy jodido esto, pero funciona así, ¿no es cierto? Pablo, querido, te mando un gran abrazo, gracias. No, bueno, un placer, y espero que se sanen estas criaturas y que se haga justicia, ¿no es cierto? Abrazo, Pablito, gracias por siempre darnos una mano.